Este fin de semana se realizará en Santiago la cumbre de la CELAC, Unión Europea. El encuentro reúne a presidentes, jefes de Estado, cancilleres y expertos en materia de salud, educación, desarrollo y tecnología, entre otras materias, y busca afianzar justamente los lazos entre América Latina y el viejo continente. Una de las participantes de esta cumbre es la eurodiputada española Ana Miranda, quien en noviembre del año pasado interpeló al presidente Sebastián Piñera en pleno Parlamento Europeo. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. A ver, en ese momento usted criticó fuertemente la exclusión social que existe y la desigualdad en nuestro país. Y antes de entrar a hablar más en profundidad de ese tema, me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿qué es preferible? ¿Un país donde hay menos desigualdad, como España, pero un 25% de desempleo, déficit, en fin? ¿O un país más desigual, como es Chile, pero donde hay crecimiento, donde hay bajas tasas de desempleo? ¿Qué es preferible? Yo creo que es preferible que las sociedades estén contentas, ¿no? En todos los países, en todos los contextos. Es decir, tenemos que venir a dar lecciones a nadie de cómo debe de conducirse un país, ni mucho menos. Pero sí podemos tener la libertad de expresión que supone, pues, opinar sobre ciertas cuestiones por demandas también de ciudadanos chilenos que nos han transmitido así, pues también en el Parlamento Europeo, ¿no? Sobre la falta de equidad que se ve pues en las protestas estudiantiles, sobre la falta de participación de las poblaciones mapuche. En estos momentos, si hablamos de Europa y si hablamos de España, tendríamos que hacer una lista interminable de carencias también. Pero yo creo que ahí los equilibrios están entre crecimiento, empleo y también protección social, y posiblemente no estemos dando una buena lección ahora en el viejo continente, ¿no? La invito a que revisemos el momento en que justamente interpela al presidente Sebastián Piñera y volvemos a conversar. De acuerdo. Miranda. Muchas gracias, presidente. En este Parlamento, además de recibir a presidentes como usted, señor Piñera, también hemos recibido a la sociedad civil de su país, sociedad civil representada también en el pueblo mapuche, en los estudiantes que por aquí han venido. Una sociedad civil que nos transmite unas ideas algo diferentes de lo aquí expresado, ideas relativas a la exclusión social, relativas a la discriminación. Es cierto que su país ha tenido un crecimiento económico en los años pasados increíble. Se han ampliado sus relaciones comerciales, sus relaciones internacionales y con el resto del mundo. Pero es cierto que continúa una brecha de pobreza enorme, sobre todo en las comunidades mapuche de las regiones del sur. Unas brechas que continúan en la impunidad que tienen muchos de los casos mapuches. En estos momentos hay todavía una huelga de hambre y le agradezco la respuesta de su gobierno a la carta enviada el 12 de octubre pasado. Al mismo tiempo hay un gran debate sobre la ley de pesca, una ley de pesca artesanal, mientras en estos momentos hay movilizaciones del sector pesquero artesanal por no haber sido consultados. En un momento en que se discute la ley Gimpetzker, haciendo ilusión al ministro de su gobierno, ¿no? Una ley que ataca los derechos fundamentales de libre expresión y restringe libertades individuales y civiles. Y por último, nos gustaría decirle que en este Parlamento hay diputadas y diputados también preocupados por esta situación de los derechos humanos, por la situación del pueblo mapuche, por la situación de los niños mapuche que han estado en la sede de UNICEF, precisamente lo que nos ha parecido pues una vergüenza, ¿no? Que así se lo hemos transmitido a la señora Catherine Ashton en sucesivas cartas. Por eso, en la atención a una mejora en la calidad democrática y la protección de los derechos de su país, un país al que queremos, un país al que le deseamos los mejores de los éxitos, le transmitimos nuestra inquietud por ese respeto a los derechos humanos, por esos derechos del pueblo mapuche y en especial porque se les tenga en cuenta. A este Parlamento seguirán viniendo a contarnos todas sus necesidades y por eso que no solo se le escuche aquí sino también que se le escuche en su propio país. Muchas gracias. ¿No hay algo de soberbia en que va un mandatario elegido democráticamente al extranjero y muchos pueden creer que se le intenta dar una lección sobre cómo gobernar y sobre cómo solucionar los problemas internos de su país? ¿No es un poco soberbia la intervención? No, no es soberbia, es simplemente en el Parlamento Europeo tenemos esa práctica democrática de interpelar, de darnos la posibilidad a los diputados y diputadas electos de interpelar a los presidentes. Es muy, muy democrático en ese sentido de interpelar a ministros que vienen de otros países, igual que si fuera
al revés, que si fuera, pues imagínese que va allí el presidente del Estado español y lo puede interpelar un alemán o viceversa, ¿no? Entonces, es simplemente la expresión democrática de preguntarle sobre cuestiones que ciudadanos también de este Estado nos han transmitido, como puede ser la situación del pueblo mapuche. ¿Cuál sería la reacción, por ejemplo, en España, si el presidente del gobierno español viniera a Chile y en el Congreso de Diputados le empezaran a sacar en cara el desempleo o la falta de justicia en temas de derechos humanos en el propio España con lo que ocurre en la región franquista? Es que depende de los sistemas, ¿no? Entonces, en el sistema del Parlamento Europeo, esto se permite, el hecho de interpelar. En sistemas en donde se recibe un tratamiento más protocolario, yo creo que es una prueba evidente de la libertad de expresión que existe en aquel Parlamento, ¿no? De poder interpelar a jefes de Estado. Yo creo que lo hice desde el profundo respeto, él me respondió también desde el profundo respeto e incluso yo creo que con una actitud educada por parte de ambos. No fui la única, también hay que decirlo, hubo intervenciones de otros diputados progresistas que también le recordaron las movilizaciones estudiantiles, le recordaron el caso de Carmelo Soria y quiero decir que no hubo ningún tipo de soberbia, sino respeto profundo, pero transmitirle muchas demandas que desgraciadamente nos han llegado no solo por representantes de comunidades mapuches, sino por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, por comités de derechos humanos, por las propias Naciones Unidas y por el informe, el relatorio de Naciones Unidas de Anaya. ¿Qué opinión hay en el exterior, a su juicio, del gobierno de Sebastián Piñera en el exterior? ¿Cómo es mirado? Eso dependerá mucho, supongo, que de los puntos de vista que cada uno tenga, ¿no? Tanto del punto de vista ideológico como desde el punto de vista, pues, del crecimiento. Si nos ponemos a examinar cifras, es evidente que Chile es uno de los países que ha crecido más de toda la región. Es un país que ha avanzado muchísimo en crecimiento económico, pero en ese sentido yo creo que tiene una imagen internacional interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Pero ¿qué es lo que se informa? ¿Se informa realmente toda la situación? Es decir, hasta ahora se nos presentaba un poco en el exterior como un país ejemplo, un país modelo. Y yo creo que no hay países modelo, ni en Europa ni en América Latina. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestras carencias. ¿En qué no es modelo Chile? En la normalidad democrática, posiblemente. En la normalidad democrática, creo. ¿No hay normalidad democrática en Chile? Creo que no. A mi juicio no hay una normalidad democrática desde el momento que no se habla de situaciones como la situación del pueblo mapuche con normalidad, con reconocimiento de esos pueblos en las leyes y en los tratados que los avalan. Entonces, el hecho de que se hable de la normalidad democrática, que haya protestas y se hable de ellas, que se reconozca, pues, a esas comunidades y a sus reivindicaciones, y por qué cuando hay un proyecto, pues esas comunidades quieren expresarse, quieren transmitir, no quieren ser condenadas públicamente cuando algo sucede, condenándolas públicamente antes de tener unos hechos probados. Yo creo que eso también forma parte de la normalidad democrática, ¿no? Y es bienvenido Chile a la normalidad democrática. Yo creo que me he expresado mal, quizás no es que no la tenga, es que yo creo que ahora el hecho de que las redes sociales, los medios de comunicación que vemos en Internet a través de todo el mundo, veamos otras realidades que se nos presentaba desde la visión que se transmitía de Chile en el exterior, que era un poco el país desde el punto de vista económico perfecto, pero sin conocer tanto la realidad social, hemos visto que es igual que nuestras realidades también europeas, que hay problemas, como en todas partes, y más y menos. ¿A su juicio se violan los derechos humanos en Chile? El informe de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas reconoce violaciones. No soy yo quien para juzgar, me remito al informe sobre los pueblos indígenas. En estos momentos, lo que no nos parece a más de 100 parlamentarios que hemos firmado una carta dirigida al gobierno y también dirigida a otras instancias internacionales de la ONU, es que se esté juzgando a personas mapuche con una ley antiterrorista que viene de la época de Pinochet. ¿Qué le molesta de la ley antiterrorista específicamente? Pues ¿Qué es lo que le parece que no la larga previsión preventiva, por lo que hemos hablado con juristas expertos, y el periodo de larga presión preventiva. También el hecho de los testigos falsos, ¿no? Que esto no sucede a lo mejor en otras legislaciones. Encubiertos, dice usted. Encubiertos, perdón. Encubiertos. Testigos protegidos. Y también la cuestión de que, precisamente porque Chile tiene una potencialidad enorme, porque ha hecho un crecimiento económico que es notable, y porque
nosotros queremos a Chile, evidentemente, si no, no estaría en la delegación parlamentaria Unión Europea-Chile, ¿no? Creemos que tiene que dar ese paso, y lo digo con humildad y no desde ningún tipo de soberbia, ese paso al reconocimiento de los pueblos indígenas y ese paso también a hablar más de las cosas. Diputada, usted mencionaba específicamente, por ejemplo, el tema de la ley de pesca, que es un tema económico. ¿Por qué? Y específicamente también le pregunto, ¿qué de la ley de pesca usted considera que es Porque yo vengo de Galicia. Galicia es fundamentalmente un país pesquero, ¿no? Un país marisquero, donde más de 200.000 familias viven directa o indirectamente de la pesca artesanal. Y en lo que hemos podido contrastar con parlamentarios progresistas de aquí y también con algunos colectivos de representantes de pesca artesanal, nos decían que desgraciadamente la ley de pesca no ha solucionado mucho el amparo legislativo a ese sector de pesca artesanal, a los pequeños pescadores, que en definitiva son familias también, y que quizás ha sido una oportunidad perdida, pero no soy yo quien para juzgarlo. Simplemente transmito también lo que he podido contrastar en opiniones con otros parlamentarios, y que quizás apostar por qué modelo de crecimiento, y lo podría decir aquí o lo podría decir también allá, ¿no? Un modelo de crecimiento intensivo, rápido y en pocas manos, o un modelo de crecimiento extensivo, más repartido, más de pequeñas y medianas empresas, más de ese sector de pesca artesanal, de tener una educación pública, una sanidad pública, un transporte asequible. ¿Y la ley Hinspeter, diputada, qué fue lo que le parece cuestionable a la ley Hinspeter? Pues lo que nos sorprendió un poco fue toda la cuestión del derecho a la reunión, del derecho a que ese tipo de reuniones que se realizan entre los movimientos sociales, que puedan ser cuestionadas y que se esté tratando a lo mejor de disminuir o de minusvalorar o de empequeñecer ese derecho existente que es parte de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente Chile tiene una oportunidad excelente de demostrar esa capacidad de inserir a los pueblos indígenas y de ir hacia leyes progresistas, incluso con reformas de futuro, ¿no? Diputada, nos queda muy poquito tiempo. Le quería preguntar, usted está aquí por la cumbre de la CELAC, Unión Europea, evidentemente, y el ambiente en Chile ha sido un poco tomado por la situación de Cuba y la situación de Raúl Castro y su presencia en Chile. Hoy hubo una protesta de la UDI frente a la embajada cubana. ¿Qué le parece a usted, como demócrata, que Raúl Castro venga a la cumbre, y no solo venga a la cumbre, sino que tome la presidencia de esta cumbre? CELAC es un conjunto de representación de gobiernos y pueblos latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos y del Caribe, y que han decidido en una resolución la constitución de CELAC, y en esta asamblea que se va a celebrar, esperemos que con gran éxito, en vuestro país, pues se ha decidido legislativamente y constitutivamente que estén esos países, y son ellos los soberanos a decidir quién esté, y por lo tanto todos los que han decidido venir y que son parte de esta vuestra América Latina, yo creo que no habría que estar tanto en quién viene o quién no viene, sino en el hecho de que estáis constituyendo un bloque regional. ¿No le genera ningún cuestionamiento el hecho de que Raúl Castro tome la presidencia de la CELAC este año? ¿Cómo? ¿No le genera ningún cuestionamiento a usted que Raúl Castro tome la presidencia? Es una decisión que tiene que tomar la CELAC, y por lo tanto no me voy a pronunciar en ese tema, sino en el sentido de que estáis constituyendo un bloque regional muy interesante de cara a política exterior, a política interna, a políticas transversales. Desde el punto de vista de España, ¿qué le parece que sea uno de los principales inversores España en Cuba, en una dictadura? ¿Le genera a usted algún cuestionamiento ese hecho? Las cuestiones de las inversiones en España en muchos casos son cuestionables en muchos lugares. En el caso de Cuba. Yo estoy en Chile y por lo tanto me limito a hablar de la situación chilena. Pero como eurodiputada y como española, ¿no le parece que es cuestionable? Yo me limito a hablar de la situación chilena, simplemente, porque creo que es por lo que también he venido a la entrevista. ¿Y cree que el hecho de las protestas que se han realizado y de que este haya sido un tema, no solo el tema de Raúl Castro, sino el tema también de que se pidan antecedentes sobre eventualmente si estarían en Cuba los asesinos de Jaime Guzmán, un senador de la Unión Demócrata Independiente? Ya le insisto. Pero eso en el marco de la CELAC, ¿eso empaña esta cumbre o no? Eso tendrán que decidir los jefes de Estado, ese tipo de cuestiones, que son cuestiones un poco para desviar la atención. Lo importante es que salga una resolución de la CELAC y una reunión coherente para decidir de políticas interregionales entre los Estados miembros de la CELAC, que avancen en la integración regional de América Latina, que creo que en estos momentos es uno de los principales actores, sois uno de los principales actores del mundo en muchas cuestiones, y que
creo que nos estáis también dando una lección a otra parte del mundo, ¿no? En esa unión que también en la Unión Europea se decidió previamente y que nos alegramos mucho pues que se den estos pasos en avance de la integración. Le agradecemos a la eurodiputada Ana Miranda por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias. Dejamos hasta aquí entonces primera edición. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en CNN Prime a las 10.